De regreso, amigos, en Infractal, y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta noche, Domingo Jiménez, miembro del Comité Político y secretario de Tecnología de la Información del Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a hablar de muchos temas de interés nacional, por supuesto. Muchas gracias por asistir, Domingo, bienvenido. Muchas gracias, Eduarda y Randy. Un placer conocerte a ti, que no te había conocido personalmente, por televisión sí, y a Eduarda, que ya la conocemos. Sí, Eduardo, usted sabe que tú eras compañero de Eduardo en una ocasión. Somos compañeros todos. Son compañeros todos. Todos nosotros tres, porque queremos el bien de la nación. Domingo, inició el año escolar esta semana. Danos tu parecer acerca de cómo te pareció. ¿Fue una jornada exitosa o fue el desastre que había anunciado la oposición dominicana? Mira, evidentemente que el año escolar siempre se repiten muchas cosas, ¿verdad? Que siempre vemos que si faltan útiles escolares en las escuelas, que si faltan cupos, pero en este año 2025 se ha caracterizado por una modificación de las familias dominicanas, principalmente las pobres, las más vulnerables, que es la tanda extendida. Vimos cómo el gobierno hizo un ajuste para garantizar la cobertura a nivel nacional del acceso a la educación, reduciendo algunos centros con tanda extendida. Es decir, algunos centros educativos solamente van a tener una sola tanda, dos tandas, mejor dicho, para que los estudiantes puedan estudiar, ¿verdad?, en cada una de sus clases. Esto implica una pérdida, una demanda, de un logro, mejor dicho, que ya se logró en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Y una pregunta que me surge en atención precisamente a que ahora hay otra modalidad, o que van a tratar de implementar otra modalidad. Yo veía unas intervenciones de algunas personas del Partido Revolucionario Moderno. Me voy a reservar sus nombres porque no es la intención, pero decían que el tema estaba en que precisamente habían nudos legales dejados por el Partido de la Liberación Dominicana, que no se habían podido finalizar escuelas ni construir escuelas porque había muchos nudos legales, muchos líos legales que había dejado el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿cómo responde el Partido de la Liberación Dominicana a esas acusaciones que son directas? Mira, es muy simple. Cuando usted llega al gobierno es para resolver los problemas que tiene la población dominicana. Vamos a hacer una comparación. Luis Abinader habló en la semanal que le gustan los indicadores. Vamos a hablar entonces de indicadores. En los gobiernos de Abinader, en el año que más se ha construido, no ha pasado de 500 aulas. Entonces, si tú tienes el 4% del PIB para invertirlo en educación, ¿cómo que tú no garantizas el acceso universal a la educación? Entonces, con eso tú te das cuenta que el gobierno de Luis Abinader no se planifica. Y lo vemos en otras áreas importantes de la nación. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles otras áreas importantes de la nación o que resulten ser nodales para la República Dominicana? Se ve la ineficiencia. El déficit en el sector eléctrico, bien, que tiene un impacto, no solamente en los apagones que sufre la población dominicana, sino en otras áreas. Y te voy a poner un ejemplo para hablar del tema de la inversión pública, para concatenarlo con el déficit en el sector eléctrico. Mira, la inversión pública en República Dominicana, por primera vez de la década de los 60, bajó de un 3% del PIB. Al reducirse este monto en inversión pública, tú dejas de invertir en infraestructura vial, en construir hospitales, en construir carreteras, en fin, en construir escuelas, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con el tema del déficit sector eléctrico? Para que lo pueda concatenar. En el gobierno de Danilo Medina, en los últimos 4 años, pueden buscar las estadísticas, se mantuvo estable el déficit del sector eléctrico, 0.5% del PIB. Ahora, ¿cómo se logró esa reducción? Bueno, reduciendo las pérdidas en el sector eléctrico. En el gobierno de Leonel Fernández, cuando termina Leonel Fernández, deja las pérdidas en 44%. Danilo Medina las reduce a un 27%. Y Abinader las retorna a los niveles de Leonel Fernández en el año 2012. Es decir, no logró invertir en redes de distribución, mejora de las redes de distribución. Esto provoca más pérdida en el sector eléctrico, pobre gestión en las EDES
Entonces esto provoca más pérdidas en el sector eléctrico. ¿Qué pasa? Que tú pasas de 0.5% del PIB a un 1.67% del PIB que tú tienes que buscar ese dinero para pagar a los generadores. ¿Qué produce esto entonces? Bueno, que tú tengas menos espacio fiscal, como reconoció el propio Magín Díaz, que no es una crisis fiscal, sino una crisis de espacio fiscal porque tiene que solventar. Tiene que buscar recursos para solventar y cubrir estos déficits y evidentemente que esto afecta otras áreas como el tema de la inversión pública. Domingo, ciertamente se ha producido un incremento de las pérdidas en el sector eléctrico. Sin embargo, hay que destacar que pese a que eso que mencionas en un principio es totalmente cierto, de que se redujo de un 44% a un 26% en un momento, sin embargo, ese último año de gobierno del presidente Danilo Medina fue un año anormal. Lógicamente, en el apogeo del COVID-19, y en ese momento se produce un incremento de las pérdidas, lógicamente porque se tuvo que universalizar el tema de las 24 o parte de las 24 horas, y pasó de un 27% a un 36%, y a partir de ese 36% es que ahí están las estadísticas. Final del 2024 llegó a un 36%, y a partir de ahí entonces continúa incrementando hasta lo que tenemos hoy, que es 41%. Recuerda que Danilo gobernó hasta agosto del año 2020. Si tú lo ves, en diciembre del año 2020 sube, pero por un poquito más allá del 30%. Pero sí, por eso ya es un tema de continuidad. O sea, exactamente. Pero estadísticamente tú siempre tienes que comparar el año 2019 versus el año 2020, tú lo tienes que dejar fuera de comparación. 19-21. Porque fue un año normal. Claro, totalmente. Fue un año normal. La economía decrece en el 20 y en el 21 ya tiene crecimiento. Exacto. Una pregunta que surge, y a propósito de que habla del tema económico, es la semana pasada se conoce en el Congreso Nacional el tema de el proyecto de modificación del presupuesto de la Nación, el presupuesto complementario. Mucho se ha discutido respecto al presupuesto complementario porque hay una erogación, ¿no?, de fondos que el gobierno no pudo ejecutar ni en el año 2021, ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024, y ese dinero se quedó en la cuenta única, ¿verdad?, que tiene el Estado Dominicano. Eso, ¿cómo se traduce en la vida de los dominicanos y cuál es la posición que tiene el Partido de la Liberación Dominicana respecto a este tema? Bueno, el PLD no ha metido opinión oficial sobre ese tema. Sin embargo, siempre el PLD defiende el gasto productivo, el gasto en inversión pública. Si se incrementa el gasto en inversión pública, que es lo que nosotros hemos demandado, porque aquí hay un alto gasto corriente por primera vez, y aquí siempre es del gobierno de las primeras veces, en muchos casos, por primera vez se ha tomado prestado para cubrir gasto corriente. Aquí siempre se tomaba prestado para tú cubrir el déficit fiscal, pero iba destinado a inversión pública. Ahora, tú tienes que cubrir el gasto corriente. Una parte del gasto corriente se cubre con préstamos. Entonces, nada, pública, bienvenido sea. ¿Para qué es el gasto corriente? Para aquellas personas que nos lo que tú gastas en nómina, en pensiones especiales, en publicidad excesiva, como lo tiene este gobierno, en fin. Y no se todo lo que no es gasto productivo. Y no se cuestionaba, en términos porcentuales, el tema de la nómina, las pensiones y el tema de la publicidad no han afectado el presupuesto. Incluso se ha mantenido prácticamente igual. Quintuplicado prácticamente la publicidad. 21%. Sí, pero se mide en términos porcentuales. Pero en términos porcentuales incluso se ha reducido. El PIB no se ha multiplicado por 5 y la publicidad se ha multiplicado por 5. Una pregunta Entonces, que también si el gobierno presenta una estadística traída por los pelos, es otra cosa, pero aquí el PIB no se ha multiplicado por 5. Una pregunta que también surge es con relación a este señor que está en presupuesto, ¿cómo se llama? Rijo Presbot. Sí, ese señor, precisamente. Antes él iba mucho a los medios de comunicación, por cierto. Pero sí, ese señor hablaba mucho de que un país... Parece que está trabajando mucho. Está trabajando mucho. No puede sí, pero es para poder hacer la correlación, porque él comentaba mucho en los diferentes medios de comunicación. Me acuerdo de un señor blanco que tiene mucha canita. Sí, él. Sí. Y ese un buen señor, profesional. Sí, un extraordinario profesional. Pero él decía que un gobierno que no era capaz de ejecutar
su presupuesto adecuadamente, era un gobierno ineficiente. Entonces, y lo decía mucho precisamente durante los Sí. 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ustedes le responden? Porque ahora él está en presupuesto y como que no se logra ejecutar el presupuesto muy bien. Hay eficiencia, hay ineficiencia. No, ¿Cómo es la cosa? yo le diría al señor Río Presbot, a quien respeto mucho, no lo he tratado personalmente, pero lo he seguido a través de los años, que los mismos comentarios que él hacía en la oposición, que lo haga ahora mismo a su propio gobierno. Él debe entender que es el mandatario, ¿verdad?, de la nación, el presidente, que es quien realmente planifica, quien realmente tiene influencia en qué se gasta, y si se ha debilitado el gasto productivo, el gasto en inversión de capital, entonces él debe responder por ello. El propio Magín lo ha dicho, es un tema de espacio fiscal, ¿Y cómo, que este gobierno ha reducido el espacio en inversión pública. ¿Y cómo ustedes ven que un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana se encuentre dentro del tren gubernamental? Él no es dirigente del PLD, Magín nunca ha estado inscrito en el PLD. No, No, pero no. fue ministro, ¿no? Durante los gobiernos del Él fue PLD. director de la DGI, director. un cargo muy técnico. No creo que eso impida que un técnico vaya a un gobierno, que sea un técnico calificado. No veo ningún impedimento en eso. Pero él nunca ha sido miembro del PLD. O sea, Magín no es un militante político. No, jamás. No, él no es un militante. No, Magín incluso estuvo en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Luego estuvo, me parece que se continuó en el gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina sí le da un ascenso. Pero pareciese, porque hizo director mucha general. oposición el señor Magín durante No, lo que pasa es que muchos muchos economistas fue suave. exactamente, Yo pienso que fue hacen suave. planteamientos, Sí. de la situación económica, y hay cosas a veces que no son cómodas para el gobierno de turno. A mí me gustó una frase que dijo Magín esta semana. Sí. Dice Magín que en oposición y en el gobierno se hacen las mismas preguntas, pero las respuestas no pueden ser las mismas. El Partido de Liberación Dominicana se ha visto con mucho movimiento en los últimos días. Vemos que hay una participación activa, ruedas de prensa, salidas en los diferentes, de los diferentes líderes de esa organización política a los territorios. Hay una especie de motorización. ¿Cómo se siente la militancia del PLD? ¿Cómo se sienten los dirigentes del PLD en este momento que vive su organización política? Bueno, el militante se siente orgulloso de su partido, porque es un partido que ha transformado la vida de los ciudadanos a través de los tiempos. La República Dominicana no es lo mismo hoy que lo que era antes del PLD gobernar. Evidentemente que hay un orgullo del militante. Y estamos en un proceso de refundación en el partido. Es un proceso interesante porque la política ya hoy no es lo mismo que antes. Hoy hay un desinterés en militar en las organizaciones políticas. Uno lo siente en la gente. Ahora prima mucho esto de la democracia de las audiencias. Y el PLD yo creo que es el único partido fuerte del sistema como organización política. Es un partido que siempre está cercano a la gente. Ahora estamos transformándonos para poder servirle mejor a la ciudadanía. Bueno, nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan, que en breve seguimos conversando con Domingo Jiménez, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, así como titular de la Secretaría de Tecnología de la Información. En breve regresamos. Estamos de regreso en Infratal. El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en el año 2024 hicieron un acuerdo no escrito donde iban a dejar de estar recibiendo sus dirigentes políticos para mantener la unidad de la oposición. Pero parece que eso se ha roto en los últimos días y se ha visto dirigentes de la Fuerza del Pueblo incitando a que dirigentes del PLD vayan a su organización política. Esto ¿ha afectado las relaciones del PLD y Fuerza del Pueblo o podría afectarla? Mira, yo te voy a hablar por el PLD. Yo no te puedo hablar por la Fuerza del Pueblo ni te puedo hablar por el PRM. Nosotros estamos concentrados en un proceso que se llama línea organizativa y electoral, construyendo lo que nosotros hemos llamado un ecosistema de contacto ciudadano. No te dejes provocar de Un Randy. ecosistema de contacto ciudadano que es, bueno, los militantes del Partido de Liberación Dominicana tienen que prepararse para escuchar las demandas sociales de sus comunidades, escuchándola
tienen que llevar esas demandas a convertirla en anhelos, ¿verdad?, de la gente y convertir eso en votos finalmente para sacar este gobierno que ha, vamos a decir, maltratado tanto la esperanza que tuvo el pueblo dominicano por una República Dominicana mucho mejor. Entonces el PLD está concentrado en eso. Mira, ¿qué pasa con el tema de las migraciones? Porque a veces no es renuncia, a veces es migraciones. Tú estás en una casa y de repente te sientes cómodo en otra y vas a ella. Pero eso es a nivel dirigencial. Yo te decía en el bloque pasado que ahora estamos viendo cómo la gente cree menos en los partidos políticos. Pero si tú vas a todos los actos, si lo ves, porque sé que no vas a ir, pero si ves todos los actos que hemos hecho en las últimas semanas, están ingresando militantes o ciudadanos jóvenes que van a votar principalmente por primera vez, que tienen algunos menos de 22 años. Eso es lo que están ingresando en el PLD. Las cosas cambian. La gente cree que se puede hacer política siempre haciendo lo mismo, con los mismos métodos, y ya no es así. Y esa es la verdad. Nosotros estamos concentrados en fortalecer esas estructuras de contacto ciudadano en cada comunidad para defender al pueblo dominicano. En una sociedad donde se está abogando por la despolitización de la política y donde vemos que los partidos políticos se han venido debilitando, ¿no ha afectado el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana no tenga un candidato definido de cara al 2028 y la Fuerza del Pueblo sí lo tiene? Mira, cuando se mide, tú sabes que mucha gente dice que faltando tanto tiempo para una elección, estamos a más de 2 años, casi 3 años para el tema, casi 2 años para el tema municipal y casi 3 años para el tema presidencial. Mira, hoy el PLD es la segunda fuerza política como fuerza. Si yo te diría que una figura que aspira a la presidencia del PLD está por encima de las personas que militan en la Fuerza del Pueblo que aspiran a esa posición, yo te estaría hablando mentira. Y probablemente nosotros nos vamos a ver, ¿verdad? Eduarda, yo lo puedo ver, a ti, Randy, lo puedo ver. Yo no te puedo hablar mentira hoy aquí, ¿verdad? Ahora, el PLD, en simpatía partidaria, cuando la gente dice yo me identifico más con un partido político, es el partido que en oposición es el dominante. Y esa es la verdad, y eso lo podemos ver en todas esas encuestas. Entonces, claro que afecta a un partido como el PLD en una situación donde no tiene una figura presidencial cuando se le pregunta sobre eso, porque la gente te presenta en escenarios. Acuérdate que el que ordena una encuesta y el que la recibe comunica los resultados como entienden. Los cuestionarios se diseñan a partir del deseo del que paga. Entonces, si tú tienes escenarios y tú comparas a una persona que no es el candidato definido con otro que es el candidato definido, en adición a eso, esa persona ha gobernado tanto, como el caso de Leonel Fernández, que ha gobernado 3 veces, cuando la Constitución de la República dice que 2 veces y nunca más, evidentemente que en ese escenario él puede tener una ventaja. Una pregunta que surge a propósito de que habla de la Constitución de la República y de los periodos constitucionales y las razones, o sea, no está inhabilitado para aspirar el presidente Fernández. La Constitución no se lo prohíbe a él en específico. Es decir, que no es inconstitucional, esa aclaración. Pero la pregunta surge porque vi unas declaraciones de su compañero de partido, Francisco Javier García, específicamente, en la que decía que si al expresidente Fernández y presidente de Fuerza del Pueblo se le dan 2 años y 5 meses, que se pueden olvidar, que el PLD se puede olvidar de las elecciones. ¿Cómo? Porque lo que usted ha planteado aquí no concuerda con algo que ha planteado también un miembro del comité político que dice, conoce perfectamente las capacidades y calidades políticas que tiene el doctor Leonel Fernández. Mira, un partido político se tiene que ajustar a las circunstancias. Hay candidatos de campañas largas y hay candidatos de campañas cortas. El PLD va a elegir el candidato que más convenga según las circunstancias de este momento. ¿No tienen en perspectiva ningún candidato? No, nosotros estamos envueltos en un proceso, como te dije, de fortalecimiento, de contacto ciudadano. Nosotros tenemos que defender a la gente. Presentar una aspiración por presentarla no debe ser.
O sea, tú tienes que construir un gran proyecto nación, un plan de gobierno desde el pueblo dominicano. Y ahí hay plazos legales que hay que respetar. Ojalá nosotros podamos seleccionar un candidato mañana, pero tenemos una restricción jurídica que no nos lo permite. ¿Por qué la gente debería elegir al Partido de la Liberación Dominicana y no a otra organización política? Mira, yo creo que no debemos solamente enfocar en que debe ser el Partido de la Liberación Dominicana, que debe ser la Fuerza del Pueblo, que puede ser el PRM, que puede ser cualquier otro partido. Yo entiendo que el pueblo debe analizar cuándo se vivía mejor. Tienes que comparar si en el año 2020 aquí habían apagones. Tú tienes que evaluar por qué se conquistó el tema de la tanda extendida, o sea, que los alumnos puedan tener un desayuno en la escuela, una comida y una merienda, que las madres puedan trabajar y puedan estar tranquilas mientras los hijos están en las escuelas. Tú tienes que verificar quién desarrolló la infraestructura vial de este país. Tú tienes que ver qué gobierno invirtió más en infraestructura pública, gasto productivo, qué gobierno siempre mantuvo estable, o más bien el ciclo económico de crecimiento cerca de su producto potencial. Ahora nos estamos alejando del producto potencial. ¿Quién realmente prometió y no cumplió? ¿Quién realmente hizo incluso cosas que ni siquiera prometió? El 911 no fue prometido en la campaña de Danilo Medina y se hizo. O sea, fue algo que se concibió como un plan que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en seguridad ciudadana, en salud. O sea, el 911 es un gran proyecto. Y yo creo que eso es lo que los ciudadanos deben ver. Dejar de lado cualquier tema que tenga que ver con un impacto de imagen, sino qué gobierno, quiénes están mejores preparados para gobernar. Y yo creo que ahí no es solamente buscar por qué el PLD, sino qué le conviene a República Dominicana. Y yo creo que a República Dominicana primero le conviene salir de este gobierno. Tenemos que esperar evidentemente hasta el año 2028. Este gobierno ha defraudado a mucha gente que votó por el cambio, como ellos han dicho. Ustedes ven el tema de la abstención electoral, cómo ha crecido a través de los años. Mucha gente ha dejado de votar porque entiende que el PLD no tenía posibilidades de ganar en los últimos procesos electorales. Ciudades como San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, que tienen una abstención por encima del 60%. O sea, eso no es posible. Nosotros tenemos que conversar más de cerca con la gente, no digo solamente el PLD, sino todos los partidos políticos, decirle por qué ustedes no se involucran en defender su país a través del voto. Hay que involucrarse en la política y yo creo que esa es la respuesta que la gente va a buscar. Y yo creo que esa va a ser siempre la pregunta y la comparación. ¿Con quién se vivía mejor? Y ahí la gente va a votar por el PLD. Pero el presidente de la República mencionaba algunos indicadores de la FAO, la reducción de los niveles de hambre de 8.4% a 4.6%. Y bajar a 3.6 en la subalimentación, la verdad que es un logro importante, es un gran logro cuando nosotros lo recibimos en 8.7. Es importante que conozcan que tenemos un gabinete de hambre cero. La reducción de los niveles de pobreza de un casi 29% a un 18% en tan solo 5 años. Mencionaba otras estadísticas. ¿Cómo estaban los niveles de pobreza en el año 2012? Otras estadísticas en materia de capacidad de compra que se ha incrementado en los últimos 5 años. Por eso él siempre mencionaba el pollo índice ese, de que se compraba más pollo o se puede comprar más pollo hoy con el sueldo mínimo. O sea, una comparación que la gente puede entender fácilmente. Mira, hay algo que se llama tendencia. Lo que un gobierno siempre debe cuidar es que no se pierdan los logros, las conquistas. Y en economía, mira que hablamos del producto potencial. El producto potencial en República Dominicana es crecer alrededor del 5%. Esa es la realidad, eso es lo que hemos visto. Si no podemos crecer por encima del 5%, hay que modificar, o por alrededor del 5% quiero decir, hay que modificar el modelo económico del país. Entonces nos estamos alejando de ese producto potencial. Eso va a tener repercusiones negativas. Tú puedes medir hoy el poder adquisitivo, pero hay un margen que se llama vulnerabilidad de las personas. Cómo las personas pueden caer mañana de ser clase media a ser pobre. Y tú puedes estar seguro que con lo que está pasando hoy,
hay muchas personas vulnerables que tienen miedo de perder lo que tienen. Gente que va a dejar de gastar. Este trimestre puede ser peligroso para la economía dominicana antes de culminar el año. Decía Juan Bosch que lo que tiene que tener un político para dirigirse a sus conciudadanos es estatura moral. Y en ese sentido, la estrella, ¿verdad?, que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es un símbolo de emancipación de las conciencias colectivas que tiene que ver con la libertad. Y pregunto, ¿tiene el PLD la estatura moral para dirigirse hacia sus conciudadanos y pedirle el voto luego de sometimientos de diferentes funcionarios importantes del Partido de la Liberación Dominicana, condenas también a personas relevantes? El PLD no se ha condenado a nadie. Relevantes del entorno del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo pregunto porque son aspectos éticos y morales a los que el profesor Juan Bosch le daba mucha importancia. Mira, el Ministerio Público llevó muchas pruebas en recientes casos. Yo te voy a hablar del más reciente caso, ¿verdad? Uh-huh. Que absolvió a la mayoría de compañeros que estaban involucrados en ese expediente. El caso de Fernando Rosa, el caso del compañero Freddy Hidalgo. Son personas, yo conozco a Freddy Hidalgo, una persona muy honesta, que fue despertado en ropa interior a las 2 de la mañana enfrente de sus familiares. Y él fue presentado a la ciudadanía como una persona estafadora y llevaron pruebas, sin serlo, que no se correspondían con su acusación y las juezas lo dijeron. Mira, el Ministerio Público ha sido muy selectivo. Solamente con un periodo de gobierno. No ha sido selectivo, por ejemplo, con funcionarios antes del año 2012, por ejemplo, en investigaciones. Solamente ha sido su foco personas que gobernaron o fueron funcionarios en el gobierno del PLD. Ya se demostró en los primeros casos que lo que son funcionarios del PLD no estaban envueltos en ningún acto de corrupción. El militante del PLD sabe, que me está escuchando, que trabajaba normalmente en el gobierno, y hay todavía muchos que son servidores públicos que tienen simpatía por el PLD, que se levantaban temprano a trabajar en un horario normal. Y yo en la Casa Nacional veo a algunos funcionarios, te hablo de gente como, te voy a mencionar algunos nombres, yo veo a Carlos Segura Foster, un tipo honesto, yo veo a Winston Santos, un tipo donde fue ministro de Trabajo, yo te puedo citar muchísima gente que trabajó por el bien de este país. Ahora mismo se me el nombre Peña Mirabal, que es ministro de Educación. Y me disculpan mis compañeros que me están escuchando, Francisco Domínguez Brito, el propio Francisco Javier García, que por mucho tiempo en turismo, que lo escuché en su entrevista, que tuvo más de 12 años en turismo, ningún caso de corrupción. O sea, yo te puedo citar decenas de funcionarios. Aquí no tendríamos el tiempo. La propia doctora Margarita Cedeño de Fernández trabajando. Margarita Cedeño, me disculpa, doctora. Margarita Cedeño. El de Fernández no se lo van a despintar, ¿eh? Margarita Cedeño, manejando tantos recursos para atender familias vulnerables de este país. O sea, yo te puedo hablar de lo que es la honestidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso no es nuestro principal referente. Ese es uno. Ahora, el principal referente es que hemos transformado la vida de los ciudadanos, el país que ha hecho más por la gente a través del tiempo. Domingo, vamos a ir a una segunda pausa comercial. En breve continuamos.